iniciar el estudio bíblico de esta tarde y estamos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 26. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 13 al 25. Estamos viendo la historia. El libro de Samuel es una historia y estamos viendo la historia de Saúl y David. En este contexto son los dos hombres más importantes que aparecen ahí, ¿no? Y estamos viendo la decadencia espiritual que Saúl pues tiene a partir de dos pecados que cometió y que Dios lo desechó por eso. El primer pecado de Saúl fue usurpar el oficio de sacerdote. Se puso a hacer sacrificio. Cuando estaba en guerra con los filisteos, él se puso a hacer un sacrificio para ver si ganaba la guerra. Ese es el primer pecado que cometió Saúl. Había venido pues de manera que el pueblo lo había apoyado y estaba en una posición muy honorable, y pues cuando ya se sintió confiado en que el pueblo estaba con él, pero no sabía que realmente Dios era a quien tenía que respetar primero, antes que al pueblo. Y él usurpó el oficio de sacerdote. Ese es el primer pecado. Pecado número 2. Cuando había una guerra contra los filisteos, pues Dios le ordenó: ve y destruye. A los amalecitas, ve y destruye todos. Ni animales ni personas tienen que quedar. Pero Saúl desobedeció, dejó las vacas más gordas y no mató al rey. Entonces Dios dice: te he quitado el reino, ya no tienes reino, te lo he quitado. Y es problema, ¿no? De que cuando desobedecemos a Dios, pues nos volvemos enemigos de Dios. Y así es la vida de la iglesia. Los creyentes a veces pensamos: bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros cometemos algunos pecados, estamos separados de Dios y Dios nos abandona. Pero para volver a restaurarnos, ya tenemos la solución, ¿no? Que es confesar nuestros pecados. Pero Saúl, Dios le abandonó por eso, por los pecados. Y falta un pecado que lo veremos en el capítulo 28, que es consultar una divina. Entonces estos pecados lo llevaron a estar en decadencia espiritual. Saúl ya no estaba apoyado por Dios, y Saúl iba caminando de acuerdo a su propia voluntad, estaba haciendo cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, y en ese contexto se vuelve enemigo de David y empieza a querer matar a David. Él se llenó de orgullo, y el orgullo lo que trae es soberbia, y la soberbia llena la mente de malos pensamientos, y de tal manera que Saúl está persiguiendo a David para matar. Entonces, de un pecado puede llevar a otro, y los pecados pueden seguir, y de tal manera que el pecado vuelve inútil, ¿no?, al creyente. De tal manera que el creyente pues está separado de Dios. En el
los versículos anteriores que vimos en este capítulo, vimos que los cifeos, un pueblo, ¿no? Que pues precisamente se habían vuelto los comunicadores de Saúl. Estos cifeos le dijeron a Saúl: por ahí está David, en el desierto. Entonces Saúl, pues no perezoso, no le hace caso a ellos. Dice: vamos a buscar a David. Hasta que sea destruido David, me voy a cansar de seguirlo. Voy a acabar con su vida. Entonces, David estaba escondido en un lugar que se llamaba Aquila. Y David se dio cuenta precisamente que Saúl lo estaba siguiendo, porque David también tenía espías. Y David se dio cuenta: no, Saúl ha vuelto, me busca para matarme. Y la determinación de David es precisamente ir al campamento donde está Saúl. Y esa determinación, pues, está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él dice, bueno, le dijo a uno de los soldados, ¿verdad?, de uno que se llamaba Abisai, le dijo: vamos a ir al campamento. ¿Quién quiere ir conmigo?, dijo David. Yo, dijo Abisai, hombre valiente, ¿no? Había un campamento de 3,000 soldados donde tenía que ir y entrar al campamento. Lo que le esperaba ahí a dos hombres que fueran a meterse y era la muerte. Pero entonces, cuando llegaron al campamento y estaban dentro del campamento, llegaron donde estaba durmiendo Saúl. Abisai dice: Dios te ha entregado el enemigo para matar. Ese era el pensamiento de Abisai. Tenía un pensamiento mero carnal, ¿no? Dice: no, dame la lanza, yo lo voy a matar y nadie va a dar cuenta. Yo lo voy a matar. Pero David le dice: ¿quién puede extender la mano para matar al ungido de Yahvé, o de Jehová? David tenía un pensamiento diferente. David respetaba a Dios, respetaba su autoridad. Y la soberanía de Dios, hermanos, hay que respetar. Mucha gente no está de acuerdo con la soberanía de Dios. Dice: ¿cómo es posible que Dios permita tantas cosas? ¿Cómo es posible que Dios permita terremotos, que haya destrucción, que los niños mueran, que haya tanta enfermedad? ¿Cómo es posible? Bueno, en primer lugar, el hombre es culpable. Cuando Dios envía muchas cosas como esto, es porque el pecado del hombre rebalsa eso. Entonces, encontramos aquí que David, por eso es llamado conforme al corazón de Dios, porque él toma una determinación diferente, ¿no? Dice: no vamos a hacerle nada, no podemos matarlo, es el ungido de Jehová. Cualquiera de nosotros podría pensar: pero ¿cómo si es posible? Si ese era el momento propicio para que lo pudiera matar, porque Dios se lo ha entregado. Pero ese no era la voluntad de Dios. Y David piensa y tiene los pensamientos como Dios piensa. ¿Qué dice David? Necesitamos perdonarlo. Por segunda vez ya. No le vamos a quitar la vida. Por segunda vez. Vamos a perdonar. No lo vamos a matar.
Entonces, vemos que por eso David es llamado conforme al corazón de Jehová. Porque aquí hay dos cosas importantes, ¿no? El pensamiento de un hombre que dice no matemos y el otro dice no. Dos pensamientos diferentes. Ahora, si ya David perdonó por 2 veces a Saúl, entonces, ¿y nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces debemos de perdonar? Los judíos tenían este pensamiento, debemos de perdonar 7 veces. 7 veces. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Pues Pedro estaba como pleitado con los hermanos, ¿no? Y le dice Jesús, en el capítulo 18, versículo 21 y 22 de Mateo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, hermanos, estamos llamados nosotros a perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7. Ahora, alguien puede decir, pero qué difícil es, ¿no? Qué difícil es. Sí, difícil es ir a pedir perdón. Es muy difícil, es complicado, pero cuando la gente pide perdón se libera y queda libre de culpa. Ahora, vemos entonces que David y Abisaí estaban solos, hermanos. Ahí no había, nadie los estaba viendo. Los soldados estaban dormidos. Todo el mundo estaba ahí en profundo sueño. Y si ellos estaban ahí que nadie los veía, podían matar a Saúl y nadie iba a contar, ¿verdad? Miren, fue David, fue Abisaí. Entonces, pero aquí vemos otra cosa importante. De acuerdo a la relación que una persona tiene con Dios, así va a actuar. Si nosotros somos carnales, hermanos, vamos a actuar siguiendo el pecado. Pero si nosotros somos espirituales, vamos a pensar como Dios piensa. Y entonces, David, ¿verdad?, tenía la capacidad de perdonar, de tener dominio propio, no hacerle nada a su enemigo, porque no era cualquier enemigo, hermano. No era un enemigo que le dijera una mala, o lo mirara mal, o que le dijera unas cuantas palabras, que lo ofendiera. No era un enemigo que a lo mejor lo ponía mal con otra gente, no. Era un enemigo que quería matarlo. Pero David tuvo control de sí mismo. Y él dijo, bueno, no lo voy a matar, lo voy a perdonar. Ahora entonces, aquí es donde vemos esas dos reacciones. Una muy diferente a la otra, la de Abisaí y la reacción de David. David dijo, no lo vamos a matar. Pero Abisaí dice que estaba listo para matar. Dos reacciones muy diferentes. Ahora, Dios siempre busca, hermanos, juzgar al pecado. Y lo hace en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, en cualquier dispensación, a través de toda la Biblia, Dios juzga el pecado. Dios no se queda sin juzgar el pecado. Pero hay una cosa importante que debemos de tener claro: la soberanía y la misericordia de Dios. Ahora, entonces, vemos aquí que en este tiempo de la gracia, Dios ha juzgado el pecado, nuestros pecados.
¿Cuáles? Todos los pecados de todos nosotros. Él los ha juzgado en la cruz del Calvario. Por eso envió a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y allí estaba juzgando el pecado. Hay 7 juicios en la Biblia. Y uno de ellos es el juicio del pecado en la cruz. Ahí Dios estaba juzgando nuestros pecados en la cruz. Entonces, cuando David está haciendo esto, perdonando los pecados de Saúl, es como que estuviéramos viendo nosotros también, o estuviéramos contemplando lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Merecía ser preservada la vida de Saúl? Quizás no, por todas las pasiones y todas las perversidades que estaba haciendo. Pero, más sin embargo, David dijo, no. Y cuando Cristo vino a este mundo, vino a perdonarnos todos nuestros pecados. ¿Lo merecíamos nosotros? No. Jesús dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Es porque éramos pecadores que vino Jesús. Y Él estaba perdonando todos los pecados nuestros en la cruz del Calvario. Entonces llegamos al versículo 13 y dice, entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. David, bueno, estuvo en el campamento, pero viene David, sale del campamento y se pone en lo alto, en un monte. Entonces, ¿por qué? Porque David sabía que si lo descubrían, lo iban a matar, ¿no? Y cuando estaba de lejos, y que ya estaba a salvo, es que David va a empezar a hablar nuevamente. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos, de esto? De esta acción de David, ¿qué aprendemos para nosotros? Se puede decir, pero ¿qué significado tiene para nosotros esto? Dice que David se fue a la cumbre del monte, a lo lejos, abriendo gran distancia entre ellos. Aprendemos, hermanos, que Dios nos protege, pero debemos usar la prudencia y el sentido común. David dijo, no, si estoy cerca, aquí me van a agarrar y me van a descuartizar aquí, no, mejor no voy lejos. Cuando esté lejos, entonces que ellos se den cuenta que estuve en el campamento. Hay que usar la prudencia, hermanos. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simple avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces, hermanos, la prudencia es importante. Hay quienes no son prudentes, ¿no? Dicen, no, que no somos hijos de Dios. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Un hombre vio un aviso que estaba ahí, un rótulo que decía, no hay paso, puente roto. Y había otra flecha ahí, dice, camino para pasar, pero que era más lejos. Entonces dijo el hombre, no dice que voy a pasar, si yo solito voy, el puente está roto, pero entonces se fue por ahí y cuando llegó al puente a la mitad, se cayó. Había sido avisado, estaba un gran rótulo que decía puente roto. Pero ¿qué fue lo que pasó con este hombre? No usó de la prudencia. Entonces nosotros como creyentes, hermanos, debemos de ser prudentes en todas nuestras acciones. Debemos de pensar qué puede pasar. Porque David pudo decir, no hombre, si Dios está conmigo, ¿qué me van a hacer? Voy a gritar aquí en medio del campamento. No, mejor se fue lejos, ¿verdad? Entonces, en el versículo 14 dice, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo,
¿quién eres tú que gritas al rey? Entonces David hizo una pregunta al pueblo y a Abner, ¿verdad? Ya cuando estaba lejos le gritó. Entonces él le dijo, no responde, porque a lo mejor todavía estaban dormidos, todavía estaban en profundo sueño. Entonces a lo mejor David tuvo que gritar y gritar hasta que le contestaron, ¿no? Y Abner contesta, ¿quién eres tú que da voces al rey? ¿Verdad? ¿Quién eres tú que da voces al rey? Entonces me imagino que cuando se despertó, entonces empezó aquel todo azorado, ¿no? No sabía qué había pasado, entonces ahora contesta, ¿quién eres tú? No se dieron cuenta que David y Abisai habían estado en el campamento. En el versículo 15 dice, y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey su señor? Entonces David está confrontando a Abner y dice, bueno, no eres tú un hombre. ¿Y quién hay como tú en Israel? Porque Abner era uno de los mejores generales del ejército de Israel. ¿Y cuál era el trabajo de Abner? Preservar la vida del rey. Pero cuando David entró al campamento, ¿qué hizo Abner? Estaba dormido. Ahora, ¿y quién había dormido a los soldados? Dios los había dormido. Eso vimos en el estudio pasado. Dios los había dormido, les había dado sueño. Se habían dormido. ¿Qué pasa cuando el soldado se duerme? El ejército sufre las consecuencias. Todos los que están dormidos, los centinelas tienen que estar despiertos, ¿no? Pero allí se durmieron todos. Entonces, el deber de Abner era preservar la vida del rey, y no lo hizo. Por eso David le está gritando. Si David le está gritando porque estuvo en el campamento, bien hubiera podido matar al rey y Abner no se hubiera dado cuenta. Entonces vemos que David le está reprochando, imagínense, le está reprochando al soldado enemigo supuestamente. Pero David no era enemigo del ejército de Israel. David andaba simplemente huyendo. David amaba a esa gente. Pero, y lo vamos a ver más adelante, entonces vemos que David lo que está haciendo es reprochando a este general que no cuidó al rey. Imagínense, David está como protegiendo al rey en lugar de matarlo, ¿no? Versículo 16. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que soy digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Le está dando prueba David que estuvieron ellos allá. Pero ¿cuál es el reclamo? Eres digno de muerte porque no lo cuidaron, ¿verdad? En aquella época, hermanos, si el soldado que estaba de guardia se dormía, lo mataban. Por eso él le dice, eres digno de muerte. Eres digno de muerte. El hecho de dormirse es un problema, ¿no? De dormirse más cuando estamos hablando de ejército. Entonces, la lanza y la vasija que Saúl tenía en la cabecera era la prueba de que David había estado ahí y si él hubiera querido, hubiera hecho cualquier cosa en contra del rey, pero no lo hizo. Ahora, entonces, ellos no se dieron cuenta que había entrado porque Dios le había dado sueño al ejército. Eso tenemos que tenerlo muy claro. No era porque ellos quisieran estar despiertos. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermano? Que Dios está en control de todo.
Dios está en control de todo. Y las cosas que suceden van a suceder porque Dios lo determina. La gente a veces se asusta cuando uno dice, Dios permite que pase lo malo. Pero hay versículos que respaldan eso. ¿Qué dice el Deuteronomio? Dice, mía es la vida, mía es la muerte. Y es mala la muerte, hermano. Para todo el mundo es malo morir, ¿no? Todo el mundo no quisiera morirse, pero Él dice, yo sano, pero yo hiero. Así dice Jehová. Entonces, sanar, todo el mundo quisiera ser sanado por Dios, pero que Dios hiera a alguien. Pero a través de la historia hemos visto, hermanos, que Dios ha hecho cosas que a veces el hombre por eso dice no aceptan a Dios, sobre todo si son la gente intelectual, no aceptan lo que Dios hace. Cuando el pueblo pecó, el pueblo de Israel pecó, Dios dice que la tierra se trague a este montón de rebeldes y se los tragó la tierra. Es malo lo que pasó ahí, pero ¿quién era el culpable? El hombre. Habían desobedecido a Dios y habían muerto idólatras. Ahora, entonces vemos que hay que respetar la soberanía de Dios. Él tiene control de todo, y lo que pasó en el campamento es porque Dios estaba en control. Ellos no se dieron cuenta que David había llegado, ni que se había llevado vasijas, ni que se había llevado la lanza. Entonces es porque Dios le dio sueño al ejército. ¿Serán malos los demonios, hermano? ¿Serán malos los demonios? Sí, son malos los demonios. ¿Serán malos? Bueno, Dios le dio un mal espíritu a Saúl para que lo atormentara. Entonces, ¿quién lo hizo? Dios. ¿Y por qué lo hizo? Es la decisión de Dios y debemos de respetarla. Ahora, entonces, Dios protegió a David en el campamento. Entonces Dios estaba guiando a David conforme a su soberanía. Conforme a su soberanía. Y David estaba pensando como Dios quiere. Y eso es importante. Los hombres a veces, aún decimos creyentes, muchas veces no respetan la voluntad de Dios. Y por eso es que muchas veces el creyente le va mal, y cuando le está yendo mal, acusan a Dios, es la culpa de Dios. Pero ellos no reconocen que quienes tenemos la culpa muchas veces somos nosotros. Hemos desobedecido a Dios. En Daniel capítulo, en Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Hablando de la soberanía de Dios, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Entonces, ¿y quién le puede decir algo a Dios? Él hace lo que le place. Ahora, en Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Pero el hombre orgulloso dice que es el rey, ¿va? Como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Casi todos los días hay terremotos allá en Turquía. Y hay muertos, y hay heridos. Y la gente va a decir, bueno, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Permite Dios que ocurran esos terremotos? ¿Sí? Porque si Dios quisiera no sucediera. Ahora, pero
Conocemos la historia de esos países, hermano. Aquí tan lejos que estamos, la historia de esos países. Si allí en Asia Menor Dios desapareció 7 iglesias de Asia Menor, las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, Dios las quitó. ¿Por qué? Porque eran malos creyentes. Nos puede pasar la factura a nosotros el Señor aquí en Chapetique. Sí, hermano. Y no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Allá en Turquía, esa gente se volvió en contra de Dios. Y por eso es que muchas veces Dios pasa facturas y la gente no se da cuenta por qué. Desaparecieron las 7 iglesias y luego vino el islamismo y tiene control de todo por ahí. En África también. Y acaban de unirse el islamismo con la iglesia, el cristianismo, pero entre comillas la iglesia católica, ¿no? Y el judaísmo. Se acaban de unir. Ahora entonces, ¿no? Son las cosas que pasan, hermano, y por eso muchas veces pasan cosas que nosotros no comprendemos y por qué Dios no detiene las cosas, ¿no? Ahora, entonces, nadie le puede reclamar a Dios. Nada. Nadie le puede, porque Él es soberano. También en el Salmo 34, no, en el Salmo, en Job capítulo 9, versículo 12, dice: si Él arrebatara algo, ¿quién le estorbará? ¿Quién podrá decirle qué hace? Nadie le puede decir nada a Dios. Nadie le puede decir nada a Dios. Pero esa es la cosa fea que muchas veces la gente ve. Pero ¿qué ha hecho el Señor con nosotros, hermanos? Nadie puede dar a su Hijo para que muera por los pecadores. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Nadie puede decir: yo doy a mi Hijo para que muera por los pecadores. Y en el libro de Romanos dice Pablo: si alguno que pudiera quizás haber alguno que dice: yo voy a morir, pero por los buenos, no por los pecadores. Entonces, las cosas buenas de Dios muchas veces la gente no las ve. Ese gran amor que tuvo para la humanidad, para que no se pierda el mundo. Cuando envió a su Hijo en Juan 3:16, dice que amó tanto al mundo, ¿no? Tanto, que dio a su propio Hijo, para que nos dé vida eterna. A veces esas cosas son las que no ve la gente, ¿no? Ahora, una cosa es segura, hermano: Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Dios tiene cuidado de sus hijos. Me gusta este versículo del Salmo 34: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende. Pero miren la palabra: los que le temen. ¿Y qué significa eso, hermano? Respetar a Dios, amar a Dios. La gente quiere que le vaya bien, pero no respeta a Dios. Ahora entonces, versículo 17 dice: y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió: mi voz es rey, Señor mío. Le contestó David, ¿verdad? Pero Saúl dice: hijo mío. ¿Qué padre sigue a su hijo para matarlo, hermano? Y le dice: hijo mío. Allá en el capítulo 24, en el verso 16, también Saúl le vuelve a decir a David: hijo mío. Y allí en el capítulo 24 hasta lloró Saúl, ¿no? Hasta lloró Saúl. Ahora entonces vemos aquí, necesitamos aprender, hermano, que muchas veces hay gente hipócrita, ¿no? Que dice las cosas, pero no son sinceras. Porque una cosa es decir las palabras y otra cosa es las acciones.
que el ser humano muchas veces hace. Hay quienes que hablan bien de ti cuando estás enfrente de ellos, pero por detrás te meten el puñal, ¿no? Y Saúl era uno de esos, que le dice, hijo mío, a David, pero eso no era tan sincero. Ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el versículo 1. Ahora lo vamos a ver. Entonces Jesús le dijo a los judíos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es algo verdadero, práctico, ¿no? En la vida hay gente que dice que bueno, que te ama y todo, pero es mentira. Entonces, ¿qué aprendemos? Que debemos de honrar, hermanos, debemos de honrar a Dios cuando decimos las cosas. Cuando decimos algo y es mentira, Dios es deshonrado. Entonces, porque como creyentes, nosotros decimos que Dios nos ama y que nosotros amamos a Dios, pero antes de amar a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos también. Entonces David hace una pregunta a Saúl, versículo 18, hace una pregunta a Saúl: ¿por qué persigues así a mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Entonces David hace una pregunta a Saúl: ¿por qué me persigues? David le pide explicación, ¿verdad? Le pide una explicación. ¿Por qué lo quiere matar? ¿Por qué lo quiere matar? Y el mismo David da dos razones. El mismo David da dos razones que podrían ser. En el versículo 19 dice: ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda, mas si fueren hijos de hombre, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. A simple vista, cuando vemos este versículo, ¿y eso qué quiere decir? Pero ya vamos a ver qué es lo que quiere decir. Dice David, si Dios incita a Saúl para que me siga como una disciplina, entonces yo lo que tengo que hacer, dice David, es presentar una ofrenda. Lo mismo que sucede con nosotros, ¿no? Y estamos siendo disciplinados por el Señor, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Confesar nuestro pecado al Señor. Ahora, entonces, ¿por qué está diciendo David esto? Porque David pensaba que si por algún pecado, no, es que Dios le estaba diciendo a Saúl, síguelo. Pero a él no le quedaba de otra que presentar una ofrenda porque estaba dentro de la ley. En Levítico 4, 22 y 23, dice: y cuando peque un jefe y haga algo inadvertidamente contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y sea culpable, una vez que le haga saber el pecado que haya cometido, presentará como su ofrenda un macho cabrillo sin defecto. Es decir, si alguien había especialmente si era un jefe, debía de presentar un sacrificio por el pecado. Y esa era la solución. Y esto es lo que está diciendo David aquí. Si es el Señor que dice pues, que me manda a Saúl por algún pecado que he cometido, yo solamente voy a presentar la ofrenda. Dios le presentaría la ofrenda. Entonces, de igual manera, si nosotros, hermanos, cometemos un pecado, como dice en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces,
cuando alguien peca, lo que tiene que hacer es confesar su pecado. Y entonces, la otra cosa que dice, la segunda razón que da David, si son los hombres que le incitan a Saúl para que persiga a David, deberían de ser ¿qué? Malditos, por querer sacar a David de la tierra para que sirva a dioses paganos. Entonces, ¿qué está diciendo David? Si verdaderamente no es culpa, si no es Dios que está mandando a Saúl, sino que son estos chambrosos que mandan a Saúl porque me persigan, porque recuerden que le fueron a poner chambre a Saúl, ahí está David, ¿verdad? Por decir. Ahora entonces, dice David que sean malditos, porque me quieren sacar de la tierra donde yo, bueno, David, fíjense aquí que no le echa la culpa a Saúl. Es interesante, ¿no? No le echa la culpa a Saúl, sino que a esos provocadores, dice, a eso es culpa a él. Y vemos aquí entonces como a él lo andaban siguiendo de aquí para allá, de allá para acá, entonces dice David, me voy a tener que irme de aquí de estas tierras, pues. Me voy a tener que ir. Me quieren sacar de esta tierra donde Dios se le apareció al pueblo de Israel, donde ellos alababan al Rey de Reyes y Señor de Señores, y me van a obligar a adorar dioses paganos, porque si se van para un pueblo que sea pagano, ¿qué va a hacer David? Para estar bien con esa gente, tener que adorar dioses paganos. Eso es lo que está diciendo David aquí. ¿Sí? Es como cuando un pastor o dentro de la iglesia hay un cuerpo de ancianos y están diciendo a la gente que se vaya, ¿no? ¿Para dónde lo están mandando? Al mundo. Sí, al mundo. Bueno, me estaba contando un hermano allá que él llevó a una gente a una campaña y las corrieron. Pero porque no andaban vestidos largos. Andaban de pantalones, pero ellas no eran creyentes, pues. Allí era la oportunidad de presentar el Evangelio y que ellas confiaran en Cristo, y después los demás cambios en su ropa, ellos la iban a hacer porque si los demás andaban solo vestidos, ¿no? Tenían que ponerse vestidos por pena. A veces no, los mismos creyentes no dejamos a la gente que viene a la iglesia con el deseo de conocer al Señor y la sacamos, ¿no? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Hay iglesias así. Bueno, por allá anduvimos evangelizando y ahí nos contaron que un hombre llegó, ¿verdad? Con un peinado así para arriba, ahí a la iglesia, entró y lo sacaron. Aquí no se viene con un peinado. Y no era creyente. Ahí era la oportunidad de predicarle. Y algunos que si no llevan pantalón de vestir, sino que llevan con blullín, lo sacan. O si no llevan zapatos lustrados, lo sacan. Ahora entonces, y si viniera Jesús a esas iglesias, lo sacan. ¿Cómo andaba vestido Jesús, hermano? No andaba pantalones. Andaba pelo largo y barba larga. No andaba zapatos lustrados, sino que chancletas, ¿verdad? Sandalias. Lo saquen. Ahora sí les dije yo a algunos hermanos que el hermano le dejaba crecer la barba y iba a predicar ahí. No queremos que venga ese hermano ya porque no tiene barba larga. Pues no quiere decir que a Jesús lo sacan ustedes. Y después se quedaron pensando cuando les dije yo, a Jesús lo sacan. Ahora, hay gente bien radical, ¿no? Les dije yo, así va a venir el hermano predicándole, ustedes lo escuchen el mensaje, la barba de él no interesa mucho. Ahora entonces,
Bien, entonces, puede haber estorbo, hermanos, en los países del mundo, por aquella gente que está siguiendo a Cristo. En estas iglesias, aquí como nosotros en estos países, como nosotros, no es prohibido predicar el Evangelio, pero hay países, 50 países en el mundo que están persiguiendo al cristianismo. 50 países. Y en Centroamérica tenemos un país. Ahí está Nicaragua, que persigue porque no solo persigue a los católicos, sino también a los evangélicos. Porque los católicos dicen que son cristianos, ¿no? Los evangélicos también. Ahora entonces, y en África y en Asia Menor, no hombre, ahí los matan. De 5 creyentes, de 3 creyentes en Asia Menor, matan uno. De 3 creyentes matan uno. En África, de 5 creyentes matan uno. Es decir, que si hay 5 creyentes, matan uno. Entonces significa que no es solamente persecución, de que vayan, ya no queremos, no. Porque el islamismo, hermanos, son radicales, no matan gente. Pero dicen que sirven a Dios, ¿no? Ahora, versículo 20. Y dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. David está diciendo, miren, mirá Señor, él está suplicando, ¿no? Para que no sea desechado de la tierra. Señor, si yo quién soy un insignificante, una pulga. ¿Qué puede ser una pulga? Pues él no se llena de orgullo, de soberbia, sino que con humildad dice, yo quién soy, Señor. Una perdiz, cuando las perdices parece que son las que nosotros le llamamos codornices, ¿no? Las perdices con los perros y al ratito están cansaditas y se quedan ahí en un lugar, las agarran. Ahora entonces, significa David que él dice, yo no tengo cómo enfrentarme a un rey que anda 3,000 soldados. Entonces, aquí David dice, no quiero que me echen de la tierra, quiero vivir aquí en esta tierra. Ahora entonces, vemos que David tiene una actitud de buscar a Dios. Porque él no dice, no quiero vivir en una tierra ajena donde adoran otros dioses. Tiene una actitud de buscar a Dios ahí, en ese lugar. Entonces, imagínense usted, yo me pongo a pensar la dimensión que tiene este problema de ser echado y no dejar que adoren a Dios ahí. Aquí es lo contrario, tenemos la oportunidad de congregarnos y de alabar a Dios libremente. ¿Y qué pasa? La gente no viene, tiene toda libertad. Y somos tan raros que no, estamos todos maleados ahí, enfermos y con problemas y todo. No, Señor, ayúdame, que si me ayuda yo voy a ir a la iglesia a alabar a Dios. Alabarte, Señor. Y cuando están bien, ya ni vuelven. Ahora entonces, veamos el versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré, más porque mi vida ha sido estimada, preciosa, hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente, he errado en gran manera. Como que se arrepintió Saúl, ¿verdad? Podríamos decir, cambió de forma de pensar. Pues sí, ya no le había preservado la vida a la Virgen. Y dice, mejor me voy porque este David me va. Ya ha tenido 2 oportunidades de matarlo. Saúl dijo las palabras correctas aquí, ¿no? Es pecado, y era cierto, ¿no? Queriendo matar a un inocente. Entonces,
Pero él tenía mucho orgullo y por eso perseguía a David. Solo porque Dios le dijo, por nada, ¿verdad? Dios le dijo, te he quitado el reino, se lo voy a dar a David. Y porque cantaban, ¿verdad? David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso le había afectado tanto. Ahora, versículos 22 y 23. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces vemos aquí que David está diciendo, yo tuve la oportunidad de quitarte la vida, pero no lo hice. No lo hice. Entonces, es una prueba que Dios puso en David. Hermano, si a usted le estuviera al alcance de su enemigo, ¿qué haría usted? David lo tuvo a su alcance y lo perdonó. Entonces, Dios le dio la oportunidad a David de tener esa capacidad de perdonar, de no hacerle daño a Saúl. Porque también David tenía algo muy claro: quien le va a apartar y le va a quitar el reino a este hombre es Dios, no yo. Es Dios quien le va a quitar el reino, no yo. Porque David bien pudiera haberlo matado, no, si aspiraba al reino, lo quito y me ponen a mí, ¿no? Él tenía claro que era Dios el que iba a hacer esto. Versículos 24 al 25. He aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda, emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Y así termina esta historia en este capítulo, ¿no? Pero vamos a ver cómo continúa en el siguiente capítulo. ¿Confiaba David en Saúl? Porque aquí le había dicho, bueno, vete a tu lugar, yo me voy por el mío. Es decir, me voy por un camino y vos te vas por otro, y aquí no ha pasado nada. Si quieren saberlo, vengan el próximo miércoles y se van a dar cuenta. Bendiciones. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Agradecemos, Señor, la oportunidad de leer tu palabra. Muchos quisieran que no fuera.